Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. El día de hoy vamos a hablar de la instalación de Fedora CoreOS. ¿Qué es lo que vamos a estar revisando? Bueno, vamos a hablar de los requisitos que se necesitan para ejecutar contenedores en producción. Vamos a hablar de qué es Fedora CoreOS, cuáles son los pasos para realizar su instalación y, por último, haremos un ejercicio demostrativo. Para ejecutar contenedores en producción, lo que necesitas evidentemente es un servidor, ya sea físico o virtual. Este servidor debe ejecutar Linux. También debes tener un gestor de contenedores en ejecución. Hay varios que puedes encontrar. Los más comunes son Docker y Podman. Y por último, necesitas ajustar el sistema operativo para ofrecer mayores capacidades de seguridad en el aislamiento de tus contenedores. Es entonces cuando nace el concepto de sistema operativo de contenedores, que prácticamente es una plataforma la cual ya viene preparada con estas capacidades que hablamos para poder ofrecer una plataforma que pueda ejecutar contenedores out of the box. Hay varios tipos de sistemas operativos para contenedores. Nosotros vamos a hablar evidentemente de Fedora CoreOS, pero existen más implementaciones. Están las implementaciones de Red Hat, están las implementaciones de CentOS, también está BootleRocket, que es la implementación de AWS, y hay ejercicios o hubo productos o implementaciones que ya se encuentran en desuso, que pueden ser RancherOS, PhotonOS, Flatcar, Talos y entre otros. Pero a todo esto, ¿qué es Fedora CoreOS? Fedora CoreOS es una distribución de Linux, es una variante de Fedora, cuyas características son que es un sistema operativo mínimo e inmutable. Mínimo porque viene con las herramientas justas y necesarias para iniciar con la ejecución de contenedores. E inmutable, lo que quiere decir que ciertos sistemas o directorios del sistema de archivos se encuentran operando en modo de solo lectura. Esto tiene cierto sentido y más cuando hablamos de ambientes productivos en los cuales si vas a replicar una misma configuración a lo largo de el tiempo, pues lo que te interesa como administrador en este caso es que tus configuraciones se mantengan lo más iguales posibles en las diferentes plataformas que estás desplegando, es decir, partir de una base y empezar a construir. Está basado en contenedores, lo que quiere decir que el sistema operativo está preparado para ejecutar tanto aplicaciones en contenedores como para habilitar sus propias configuraciones basadas en estos contenedores. Es un sistema operativo también preparado para funcionar como un nodo de Kubernetes. Ya que es una versión de Fedora, es de código abierto, lo que indica que prácticamente la paquetería que podemos conseguir pues deriva de este tipo de software. Es un sistema operativo seguro que está hardenizado para poder ejecutar contenedores en producción, que tiene ajustes también en el sistema de Linux para permitir esta ejecución completa de contenedores. Es multiplataforma y esta es una característica bastante importante porque podemos definir un solo archivo de configuración y ese mismo archivo de configuración desplegarlo en plataformas distintas y obtener el mismo resultado. Multiplataforma se refiere a que lo podemos desplegar tanto en nuestros centros de datos como en nube, ya sea pública o privada. Es flexible, que va ligado al punto anterior. Nosotros podemos realizar la instalación desde lo más agnóstico, genérico posible, hasta lo más especializado dependiendo de la plataforma en la que vamos a desplegar. Si nos vamos del lado agnóstico, también hay como que alternativas para poder desplegarlo, desde lo más sencillo, que es justamente el ejemplo que vamos a ver hoy,
hasta pasar por procesos un poco más o que requieren de infraestructura diferente para obtener el mismo resultado. Todo va a depender de con qué infraestructura cuentas para poder hacer la instalación, el despliegue del sistema operativo. Y es un sistema operativo que tiene actualizaciones automáticas. Un poco de historia de CoreOS. Bueno, pues todo nació en 2013 con el proyecto CoreOS derivado de Gentoo, el cual fue adquirido por Red Hat y sobre el cual construyeron en 2019 la base de Red Hat CoreOS. Red Hat CoreOS es el sistema operativo que se ejecuta en los nodos de OpenShift Container Platform. Red Hat CoreOS es el único propósito que tiene, ejecutarse como sistema operativo de nodos de OpenShift. No existe su variante que se ha utilizado como propósito general. Y es entonces cuando a partir de 2020 nace lo que es Fedora CoreOS, que puede utilizarse de manera general como un host de contenedores para ejecutar cargas personalizadas, pero también nace para ejecutar o para ser ejecutado como host en el proyecto de OKD, que es la versión comunitaria de OpenShift. Y en 2022 también nace la iniciativa de crear CentOS CoreOS para reemplazar a Fedora CoreOS como sistema operativo de OKD, lo que llevaría a CentOS CoreOS ser el símil de Red Hat CoreOS, pero enfocado a la versión comunitaria de OpenShift. Las plataformas probadas, de nuevo hay desde la nube pública, pero también podrías desplegarlo en nube privada, en tus centros de datos o de manera local. Son varias las herramientas que nos permiten poder gestionar el ciclo de vida de Fedora CoreOS. Entre ellas encontramos Afterburn, Butane, CoreOS Assembler, CoreOS Installer, Ignition, Podman, RPM-Ostree, de Linux y Syncati. Existe un concepto que se llama flujos de actualización y es parecido a las ramas de un sistema operativo Linux tradicional. Hay tres tipos de flujos de actualización. El estable, que es prácticamente lo que se podría utilizar en ambientes justamente estables de producción, ya que es la paquetería que ha sido probada y que se considera fiable. Testing es aquello que está en proceso de prueba, pero que va a pasar a producción en algún punto. Y next, que es lo que tienen a futuro, vamos a compararlo como una rama inestable, es en donde está prácticamente lo nuevo y una zona de caos. Si hablamos de los pasos de la instalación, pueden variar mucho dependiendo de la plataforma a la que se va a desplegar, ¿no? Esta flexibilidad de la que ya hablamos. Si tratamos de hacer esto de la forma más genérica posible, pudiéramos hacer una especie de flujo que nos permite identificar los pasos que se necesitan para esta instalación. Lo primero que necesitamos hacer es crear un archivo Butane. Un archivo Butane es un archivo en formato YAML que nos ayuda a definir la configuración de nuestro sistema operativo. Y luego tenemos que generar a partir de este archivo Butane un archivo de Ignition. ¿Qué es la diferencia entre uno y otro aparte del formato? Porque uno está en YAML y otro en JSON. Bueno, el archivo Butane está más enfocado a que sea entendible por un humano, ¿vale? Para que un humano pueda escribirlo. El archivo de Ignition está estructurado para que una máquina lo pueda interpretar. No es que un humano no pueda escribir un Ignition, lo puede hacer, pero le va a resultar un poco más engorroso que escribir un Butane y luego convertirlo a Ignition. El Ignition es la pieza esencial que ayuda a la instalación del sistema operativo. Cuando inicias por primera vez Fedora CoreOS, si no especificas un archivo de Ignition, te va a entregar un sistema operativo prácticamente vacío, sin nada en ejecución. Es en el arranque donde se especifica la ubicación del archivo de Ignition. En ese flujo de arranque, Fedora CoreOS toma este archivo de Ignition, aplica la configuración al sistema operativo, recuerden que es inmutable, y una vez aplicada, reinicia el sistema operativo y es cuando tenemos
esta versión personalizada de Fedora CoreOS. Como paso opcional, podemos cargar este archivo de Ignition a un servidor web que sirva para disponibilizar este archivo de Ignition para múltiples instalaciones. Obviamente, si hablamos esto de lo más genérico posible. Luego vamos a descargar la imagen del sistema operativo. La imagen del sistema operativo depende mucho de la plataforma. Hay imágenes para las nubes, hay imágenes genéricas que pueden ser live o especialmente diseñadas para bootear con Pixie. Tenemos imágenes para KubeVirt, para OpenStack, en fin, hay varias formas de poder obtener una imagen booteable o live para poder instalar el sistema operativo. Y por último, vamos a hacer el boot. Y en ese boot es en donde vamos a especificar la fuente de nuestro archivo Ignition para que sea aplicado al sistema operativo a tiempo de instalación. Una vez aplicado, este se reinicie y podamos empezar a ver los resultados de nuestra configuración en ese sistema operativo. ¿Cómo se crea un Ignition? Bueno, partimos de que se debe de escribir un archivo butane que está en formato YAML. Este archivo butane va a tener toda la configuración que querramos aplicar a nuestro sistema operativo. Luego vamos a descargar con Podman o con Docker la imagen de butane a nuestro equipo local. Y vamos a ejecutar esta imagen de contenedor en un contenedor que nos permita transformar este archivo .bu a un archivo .ign que está en formato JSON. Y pues ya podemos hacerle lo que necesitemos hacer para disponibilizarlo y que pueda ser utilizado por nuestras implementaciones de Fedora CoreOS. ¿Qué configuraciones se pueden hacer en Ignition? Bueno, pues allá hay varios ejemplos, desde ajustar el almacenamiento, gestionar los archivos, crearlos, editarlos, etcétera, configurar la red, el Wi-Fi, ajustes al kernel, la ejecución de contenedores, de quadlets, gestión de usuarios y grupos, cambiar el hostname, establecer un proxy, cambiar distribuciones de teclado, añadir software, establecer las alternativas, personalizar los nombres de nuestras interfaces de red, configurar el swap, el time zone, el NTP, habilitar multipath, establecer las contraseñas del group, métodos de actualización y más, ¿no? Prácticamente lo que puedas hacer en el sistema operativo y que conozcas el archivo que se está modificando, lo puedes hacer a través de Ignition. Y esto está bien documentado en el proyecto Fedora. Vamos ahora a la demostración que va a consistir en el despliegue de una máquina virtual con Fedora CoreOS, partiendo desde la creación del archivo de butane hasta justamente el despliegue de la máquina virtual y su validación. Lo primero que vamos a hacer será instalar Podman. En nuestro caso vamos a ejecutar sudo dnf-y al Podman. Damos enter, escribimos nuestra contraseña y esperamos a que el paquete se instale. Enseguida vamos a crear un directorio de trabajo en donde coloquemos los archivos que vamos a utilizar. Entonces, mkdir -p, yo lo voy a colocar en el subdirectorio code y lo voy a llamar Fedora CoreOS install. Voy a aprovechar para moverme de una vez a este directorio. Lo que sigue es crear un archivo de configuración de tipo butane, que es un YAML que va a contener la estructura de los componentes que queremos configurar y personalizar en nuestro sistema operativo. Con un editor de texto vamos a crear un archivo. Yo lo voy a hacer con VI, pero está abierta la posibilidad al que tú estás acostumbrado. Le voy a poner a este archivo myconfig.pu. Lo primero que vamos a colocar en este archivo es la variante. Es variant. Y tendrá un valor de Fedora CoreOS. Este pues va a depender mucho del tipo de butane que se esté creando. En nuestro caso nos corresponde esta variante.
seguido de la versión, que la última documentada es la 160. Vamos a crear también un usuario y un grupo, y para eso nos vamos a valer de la directiva passwd. Entonces colocamos passwd y enseguida vienen las configuraciones para el usuario y el grupo. En el caso del grupo, vamos a colocar la directiva group y un listado con los grupos que vamos a crear. En nuestro caso lo vamos a hacer muy sencillo, vamos a poner solamente un grupo. Entonces colocamos como primer elemento de la lista la directiva name y lo vamos a llamar container admins. Vamos ahora a crear un usuario. Entonces, a la altura de grupo vamos a agregar la directiva users y al igual que con grupo vamos a establecer un listado. El único elemento de la lista va a ser el usuario con nombre jvarela. Este es el ID del usuario y vamos a personalizar los grupos a los cuales pertenece este usuario. Vamos a colocar como grupos a will, a sudo y al grupo recién creado. Para el tema de la autenticación tenemos dos alternativas. Primero, crear una llave SSH y agregar la llave pública para que podamos autenticarnos vía SSH sin necesidad de establecer una contraseña. Y la otra es generar una contraseña encriptada y establecerla para que nos podamos loguear vía SSH con esta contraseña. El inconveniente de hacerlo de la segunda forma es que por defecto Fedora CoreOS no tiene una configuración que permita aceptar passwords a través de SSH. Entonces, en la configuración subsecuente se tendría que generar esta configuración. Por practicidad vamos a trabajar con la primera opción. Entonces, vamos a agregar una directiva adicional que se llama SSH Authorized Keys y esta también es una lista. Y aquí vamos a colocar el valor de nuestra llave pública. Voy a abrir una terminal abajo para darle un cat a mi llave pública. Este valor lo copio y lo pego y una vez que lo tengo puedo salir de la terminal que acabo de abrir. Y esto es todo lo que vamos a hacer en relación a configuración de usuarios y grupos. Vamos ahora a cambiar la configuración de la zona horaria del sistema operativo para cambiarla de UTC a la Ciudad de México. Para esto tenemos que crear un link simbólico en etc local time que tenga como destino alguna de nuestras zonas horarias. Entonces colocamos la directiva storage seguida de links para establecer configuraciones de links simbólicos. Y de nuevo, esto es una lista. Vamos a empezar el primer elemento con path, que es el valor, la ruta de nuestro link simbólico. Veamos que es etc local time. El segundo valor es el destino. El destino va a estar dado por diagonal USR, diagonal share, diagonal son info. En este directorio es donde puede encontrar la lista de las zonas horarias disponibles en el sistema. Y para México se encuentra en el subdirectorio América, el archivo Mexico City. También quiero cambiar la distribución de teclado por defecto en mi personalización. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlo de inglés norteamericano a español de Latinoamérica. Y esto se hace prácticamente creando un archivo que se llama bconsole.conf dentro del directorio etc que contenga el contenido keymap igual a la distribución de teclado. Entonces vamos a colocar al mismo nivel de storage por debajo de links. A colocar ahora files para el manejo de archivos. Y de nuevo, esto es una lista. Vamos a empezar con el path de este archivo. Está en etc bconsole.conf. Vamos a darle también los permisos 644 sin ningún permiso especial. Y vamos a colocarle
el contenido con el valor keymap igual a la TAM. También voy a cambiar el hostname, o más bien lo voy a establecer. Entonces, esto en el sistema operativo se ve como un archivo dentro de etc, se llama hostname, cuyo contenido es simplemente el hostname de nuestra máquina. Es más sencillo. Vamos a colocar aquí path etc hostname. Vamos a darle el mismo, los mismos permisos, 644 contents, y el contenido va a ser, en este caso le voy a poner Fedora CoreOS estable. Ahora, como el propósito de Fedora CoreOS es tener un sistema operativo que sea capaz de ejecutar contenedores en producción o preparado para ejecutar este tipo de cargas de trabajo, pues vamos a ejecutar un contenedor. Para esto tenemos dos opciones prácticamente. La primera es hacerlo a través de Quadlets, que es una forma de crear unidades de systemd, servicios de systemd, muy integrada con Podman. Prácticamente tiene opciones que delimitan la configuración de un contenedor. Y la otra es escribiendo una unidad de systemd de manera directa. Como vamos a hacer uso de Podman, nos vamos a decantar por la primera opción, ya que es algo mucho más integrado. Y para hacer un Quadlet, pues prácticamente necesitamos crear una estructura muy similar a una unidad de systemd dentro del directorio etc containers systemd. Entonces estamos en el lugar correcto. Vamos a colocar de nuevo un path y esto se ubica dentro de etc containers systemd, y le vamos a poner a nuestro Quadlet bdg.container. Esta definición ayuda a identificar el Quadlet como contenedor. Hay otras extensiones que se pueden utilizar para definir, por ejemplo, redes o almacenamiento, pero van más allá del enfoque de este video. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Lo que sigue es colocar el contenido. Vamos a colocar contents. Vamos a colocar inline. Y como esto es multilínea, voy a pegar ese contenido. Y bueno, si se dan cuenta, el Quadlet es muy similar a una definición de una unidad de systemd, es decir, tiene opciones que ayudan a definir cuándo es que se va a ejecutar, bajo qué destino, cuándo es que va a ocurrir los reinicios, pero también tiene definiciones propias de lo que es un contenedor. En este caso estamos colocando un contenedor que se va a llamar BDG, cuya imagen se encuentra en el registro de imágenes Quay.io dentro de la organización RH Developers. El repositorio es BDG 1.0.0. Estamos haciendo un mapeo de puertos para que se exponga en nuestra máquina el puerto 8080 y que las peticiones que vayan a ese puerto se redirijan al puerto 8080 del contenedor. Y estamos creando una variable de entorno para este contenedor que se llama color en valor azul. Esta imagen de contenedor ejecuta un pequeño servidor web que muestra una aplicación. Prácticamente es un fondo negro con círculos flotantes de un color definido en la variable de entorno. Y esto es prácticamente lo que hace la definición de este Quadlet. Y por último, pero no menos importante, vamos a instalar el paquete FastFetch. En Fedora CoreOS es posible instalar paquetería, si bien no es tan recomendable ya que el sistema operativo se mantiene con las configuraciones necesarias para ejecutar contenedores, pues hay casos en los que es necesario instalar paquetería adicional, especialmente aquella paquetería que cubre necesidades que un contenedor no necesariamente las puede cubrir. A manera de demostración, solo vamos a instalar el paquete FastFetch, y esto va a ser a través de un servicio de systemd muy sencillo de una sola ejecución que haga la llamada a rpmaustree. Siendo así, vamos a incluir nuestra directiva systemd y vamos a declarar las unidades. Las unidades, al igual que los elementos anteriores, son una lista, empezando por el nombre, y vamos a ponerle rpm austree install
fastFetch.service. Vamos a indicar con la directiva enable que esto va a estar activo. Damos un valor a true y en el contenido, que va a ser multilínea, vamos a especificar lo siguiente. Prácticamente lo que estamos viendo es un servicio de asistente común y corriente de una sola ejecución, un one shot, que tiene ciertas tipo de condiciones y validaciones que van enfocadas a no tener algún conflicto con el syncati.service. Syncati service es el proceso que se encarga de estar al pendiente de las actualizaciones del sistema operativo. Entonces, se pretende que este servicio se ejecute antes del servicio Syncati. Si hablamos del servicio en sí, tenemos tres líneas de ejecución. La primera es la llamada rpmostri para la instalación de fastFetch, agregando dos argumentos, el "-y" para evitar la intervención humana y el allow inactive, que nos va a permitir evitar un conflicto si en alguna futura versión de Fedora CoreOS se incluye fastFetch con la entrega normal del sistema operativo, más como una prevención a futuro. También se crea un archivo de timestamp para la validación de Syncati y que no exista este conflicto. Y por último se ejecuta un reinicio manual. Vamos entonces a guardar nuestro archivo y a salir. Vamos entonces a convertir nuestro archivo butane ignition con un contenedor. Vamos a ejecutar podman run -i para una sesión interactiva, --rm para que se elimine el contenedor una vez termine la ejecución. El contenedor que vamos a ejecutar está en el registro QIO, organización CoreOS, repositorio butane, etiqueta release. Vamos a pasarle un argumento al cmd que va a ser strict para una validación estricta de nuestro YAML. Vamos a mandarle como entrada estándar nuestro archivo myconfig.bu y la salida la vamos a redirigir, la salida estándar, a myconfig.ign. Damos enter y esto no nos genera ningún tipo de salida, pero si le damos un cat a myconfig.ign, pues tenemos nuestro archivo ignition, que es prácticamente la conversión del butane. Se dan cuenta, estamos en una sola línea y es un poquito más difícil de interpretar que el butane. Ahora toca transferir este archivo de ignition a un servidor web. Entonces vamos a darle un copiado. Lo voy a transferir a través de SSH. Vamos a transferir el myconfig.ign a el servidor web, que en mi caso tiene esta dirección IP. Estoy omitiendo el usuario. Y primero lo voy a transferir al home de este usuario. Listo. Vamos a copiarlo al directorio donde se disponibiliza el contenido web. Ahora vamos a cambiar los permisos para que pueda ser leído el archivo de ignition servidor web. Y para finalizar vamos a hacer una prueba trayendo de la URL nuestro archivo. Lo vamos a hacer con un curl http:// 192.168.1.77. En mi caso el servidor web escucha en el puerto 8080 y vamos a ponerle myconfig.ign, damos enter y nos trae el archivo de ignition. Lo que sigue ahora es instalar el sistema operativo y para eso nos vamos a valer de una máquina virtual en OpenShift Virtualization. Se puede utilizar cualquier otro virtualizador, KVM, con cualquier frontal, VirtualBox, VMware. En realidad no importa tanto el virtualizador o la nube, simplemente disponibilizar una máquina virtual y a esta máquina virtual le vamos a ejecutar la versión live de Fedora CoreOS. Entonces voy a abrir la URL de acceso a mi OpenShift Virtualization y voy a crear una máquina virtual. Voy a Virtual Machines, voy a darle
desde una plantilla. Voy a seleccionar como plantilla una máquina virtual de Fedora. Y bueno, aquí la idea es que vayan haciendo homólogo al sistema de virtualización que vayan a utilizar. Vamos a bootear desde un CD. En este caso va a ser el live de Fedora CoreOS. Y yo voy a indicar que lo voy a traer de una URL. ¿Esta URL cuál es? Bueno, si yo escribo Fedora CoreOS download y me voy al primer resultado que dice download Fedora CoreOS, me van a aparecer estas opciones. Nos vamos a ir por la versión estable. Entonces, si yo le doy en Show Downloads, me va a mostrar primero que podemos instalar Fedora CoreOS en varias arquitecturas. La tradicional de Intel a 64 bits, pasando por ARM, la S390X y PowerPC. Pero aparte de eso, también hay varias plataformas destino dependiendo de la arquitectura. Si hablamos de x86-64, tenemos imágenes tanto para bare metal y virtualizado como para imágenes de cloud. De todas estas, de qué tan ligado vayas a la nube o a tu plataforma de virtualización, el método de la instalación puede cambiar, pero repito, vamos a hacer una instalación lo bastante agnóstica como para que se pueda instalar en cualquier proveedor. Y para eso vamos a utilizar el Live DVD de Fedora Cores. En mi caso yo le voy a dar clic derecho en el botón de descargar y lo que voy a hacer es que me voy a copiar el link. Idealmente es que esta imagen se descargue de manera directa y si hacemos una máquina virtual más tradicional, pues copiarlo en el directorio donde van nuestras imágenes, o sea, descargar esta imagen, copiarla en el directorio donde van nuestras imágenes de disco y crear una máquina virtual a partir de esto. Entonces, yo solo lo copio y lo voy a pegar aquí para que en el proceso de la creación de la máquina virtual en OpenShift Virtualization, pues se encargue de descargar esta imagen ISO y crearla. Le voy a dar un tamaño de 1 giga, pesa 900 megas aproximadamente esta ISO. Le voy a dar 1 giga para almacenamiento en Kubernetes. Y el disco destinado para la instalación del sistema operativo lo voy a dejar a 30 gigas. Voy a cambiarle el nombre a mi máquina virtual. Le voy a poner Fedora CoreOS Stable. CoreOS Stable. No quiero iniciarla, entonces voy a desmarcar esta opción y voy a personalizar. La primera personalización que le voy a hacer será el uso de recursos. La voy a poner a 2 CPUs y a 8 gigas de RAM. Voy a cambiar también UEFI de seguro a UEFI Insecure Boot. Voy a dar clic en guardar. Voy a personalizar la red. Entonces me voy a ir a interfaces de red. Voy a borrar la red por default, que en mi caso apunta a la red de pod. Esto seguramente cambia en el sistema de virtualización que estés utilizando. Y lo único que estoy haciendo es que quiero que mi máquina virtual tenga una interfaz de red de la red de casa. Es lo que en KVM se conocería como una red tipo bridge. KVM en Linux y también me parece que en VirtualBox es prácticamente esto. Voy a poner Home Network y voy a apuntarlo a la Bare Metal Network. Por último, le voy a dar clic en crear máquina virtual y voy a esperar a que pase el proceso de la descarga de la imagen ISO y que me marque un estado stopped justo para poder iniciarla. Antes de iniciarla también quiero cambiar el orden de arranque. Me voy a ir a configuración, voy a seleccionar boot order y voy a pasar el primer disco de arranque como el dispositivo virtual de unidad de disco. De esta forma se va a arrancar la imagen live siempre y cuando el disco destinado para sistema operativo se encuentre en blanco. Dar clic en guardar y vamos a ir
a Overview, vamos a iniciar nuestra máquina virtual y vamos a esperar a que arranque. Una vez que se ha iniciado, voy a abrir la consola y se me presenta esta pantalla con la cual puedo interactuar con el sistema operativo. El DHCP ya me entregó una dirección IP que termina en .89. No la voy a utilizar, voy a cambiarla por una dirección IP distinta, será la .32. Este paso no es como necesario, simplemente es algo personal para tener una mejor gestión de las direcciones IPs. Entonces voy a limpiar la pantalla y voy a cambiar la distribución de teclado como primer paso. Sudo load is latam. Ahora, este paso, como les mencioné, es la configuración de red. Es totalmente opcional. Si a ustedes les interesa saber cómo se configura el direccionamiento IP a través de Network Manager con NMCLI, pueden ver el video que hice anteriormente. Por temas prácticos voy a adelantar esta parte para no tomar tiempo del video. Toca ahora instalar el sistema operativo y para eso vamos a hacer uso del binario CoreOS installer. Entonces, sudo CoreOS installer, subcomando install, argumento "-n" para el copiado de la red, un par de argumentos más, "-insecure" y "-insecure ignition", que nos indican que el origen de nuestra ignition es un servidor web base HTTP, no HTTPS, y también que no tenemos la firma MD o no tenemos este ignition firmado. Vamos a agregar el argumento "-i", que ya especifica la ubicación de este ignition. Vamos a poner http la dirección IP, nuestro servidor web, puerto, en mi caso 8080, y el nombre de nuestra ignition. Entonces myconfig.ign. Por último, el dispositivo de disco en donde se va a instalar el sistema operativo. En este caso es devPDA y damos un enter. Esto instala el sistema operativo e inyecta la configuración del ignition, por lo que solamente queda esperar. Y bueno, una vez instalado, vamos a reiniciar nuestra máquina virtual. Nuestra máquina virtual inicia ya a través del dispositivo de disco en lugar de la imagen live, y es aquí donde se empieza a aplicar la configuración de ignition. Un dato interesante e importante es que el ignition se aplica una sola vez y esto es durante el primer arranque, por lo que si nos equivocamos en el proceso de configuración de creación de este ignition, omitimos algo, tenemos que volver a generar el ignition, volver a crear nuestra máquina virtual o reinstalar el sistema operativo. No es posible cargar el ignition una segunda ocasión. Esto solamente ocurre de nuevo la primera vez que arranca el sistema operativo. Y aquí le vamos a dar de 2 a 5 minutos. La idea es que, si recuerdan, en el archivo de butane colocamos un reboot intencional justamente porque se está haciendo la instalación del paquete FastFetch. La distribución es inmutable, lo que significa que cada que instalamos un paquete a través de rpmstree, para que podamos tener acceso a ese binario, necesitamos reiniciar el sistema operativo, y es justo lo que está pasando en este momento. Es decir, ya instaló el paquete. Si alcanzaron a ver en el group, teníamos las dos entradas, la entrada anterior que no tenía FastFetch y la entrada nueva que ya lo tiene, y es cuestión de esperar a que nos arroje el prompt. Lo que nos resta entonces es validar que la configuración que hicimos y nuestra instalación están correctas. Vamos a entrar a la máquina virtual a través de SSH para validar primero el tema de nuestras llaves. Sabemos, porque establecimos la dirección IP, cuál es justamente la dirección que tiene esta máquina virtual. Entonces,
SSH, configuramos el usuario J. Varela y sabemos la dirección IP. .1.32. Aceptamos el fingerprint y listo. Estamos logueados en el sistema operativo. Vamos a validar el usuario. Entonces colocamos ID y vemos que el usuario J. Varela existe y que pertenece a los tres grupos que declaramos en el butane: will, sudo y container admins. Vamos a validar que se haya cambiado el hostname. Entonces vamos a escribir sudo hostname ctl hostname y se llama Fedora CoreOS estable, tal cual lo establecimos. Si le damos hostname.ctl con status, podemos obtener un poquito de más información. En este caso, lo único que nos interesaba era el hostname. También vamos a validar la zona horaria de nuestra máquina. Eso lo logramos con sudo time.datectl status. Y pues podemos ver que nuestra zona horaria está establecida en la Ciudad de México. Lo siguiente será validar el estado de nuestro Quadlet. Como cualquier unidad de systemd, vamos a poner sudo systemctl isActive. Y si recuerdan, nuestro servicio se llama bdg.service. Nos dice que está activo. Si quisiéramos ver los logs de este proceso, hay varias alternativas. Vamos a hacerlo con journal. Sudo journal ctl-u bdg.service y listo. Aquí está la salida que nos arroja nuestro contenedor de ejecución. También lo podemos ver directamente con podman, sudo podman ps y listo. Ahí tenemos en ejecución nuestro contenedor hace 3 minutos con las características que colocamos, ¿no? La imagen y el mapeo de puertos principalmente. Ahora vamos a validar la instalación de FastFetch, que si bien ya se reinició el sistema operativo, pues no está de más. Dale FastFetch y aquí está. Por último, pero no menos importante, vamos a validar que nuestro contenedor, esta aplicación, pues se despliegue. Vamos a regresar a nuestro explorador web y vamos a colocar en una nueva pestaña la dirección http://192.168.132.8080. Damos enter y la aplicación se despliega con el color de círculos que habíamos declarado en la variable de entorno en azul. Y así es como se despliega entonces de una forma agnóstica Fedora CoreOS. Espero que te haya gustado. Yo fui Jorge Varela. Nos vemos en el siguiente video.